Continuamos en su programa 6 en Contexto. Estamos hablando de las relaciones entre el Estado mexicano y el Estado Vaticano. Y bueno, este es un tema de mucho interés. Y platicaba el doctor Alonso antes de terminar el corte anterior de la significación que en este momento tienen, no solamente en términos diplomáticos, sino también, me parece, desde el punto de vista estructural, las relaciones que el Estado mexicano tiene con el Estado Vaticano en esta recomposición, ¿no?, de los derechos humanos, precisamente, en el cual empiezan a surgir temas que hasta hace algunos años prácticamente no formaban parte de la agenda de la Iglesia, inclusive, ¿no? El tema de los homosexuales o de las personas digamos, de diferencias de género, ¿no? O incluso el tema de la posibilidad de que las mujeres puedan incorporarse a la Iglesia Católica como ministras, ¿no? O de que se termine, por ejemplo, el celibato, ¿no? Es decir, hay todo un gran debate a nivel de los diferentes vertientes de la Iglesia sobre este. ¿Qué nos dirían ustedes sobre, por ejemplo, el tema de los homosexuales? Yo creo, por lo que el Papa ha planteado desde aquella entrevista en el vuelo de regreso a Roma de Brasil, donde dijo que quién era él para juzgar a un homosexual, ¿no? Sin embargo, me voy a referir a la iniciativa aquí en México, ¿verdad? Sin embargo, con esa iniciativa, tal parece que el Papa dijo, sí, ¿quién soy yo para juzgarlos? Pero espérense tantito, soy la autoridad, ¿no? Y en México siempre ha tenido un episcopado muy conservador, siempre, ¿no? Hay que recordar que en la lucha de la Reforma, quien encabezó por parte de la Iglesia la rebelión en contra de la República, pues fue el obispo de Puebla, ¿verdad? ¿Sí? Dávalos. Sin embargo, ¿sí?, cuando el presidente plantea esa iniciativa, ¿verdad?, la reciente, ¿no?, los que brincan primero son los obispos. Y los obispos, bueno, ahí tienen las grandes manifestaciones que se hicieron en defensa de la familia, ¿verdad?, y en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Y de repente el Papa apoya, ¿sí? Apoya, ¿sí? Yo creo que el Papa, además de ser un pastor, es un hombre de Estado. ¿Por qué? Porque es el jefe del Estado Vaticano. Y es un Estado que mantiene relaciones diplomáticas con México. Y aquí se da algo interesante. El Papa vino a México a principio de año. Lo recibieron con todos los honores y él exaltó a México, no solamente al catolicismo, sino al Estado mexicano, ¿verdad? Y de repente, el Estado mexicano lanza esta iniciativa. ¿Y qué es lo que hace el Papa al apoyar al sector más conservador del episcopado? Hacer sentir la autoridad, no solo de la Iglesia, sino la autoridad del Estado de la Ciudad del Vaticano. Vamos, si hay una iniciativa y los Estados Unidos, por citar a alguien, ¿no?, el país poderoso, reacciona en contra, dice uno, bueno, Estados Unidos está mostrando su poder. Igual ahora, el Papa reacciona, sí, reacciona con base en los principios doctrinales, pero reacciona apoyando al sector más conservador. Y dice uno, bueno, un jesuita que se supone más abierto, y de repente apoya al sector conservador, apoya las manifestaciones. ¿Por qué? Porque dice,
el Vaticano es un Estado y como Estado yo apoyo a los que están en contra de la iniciativa del otro Estado, el Estado mexicano. Pero en términos diplomáticos se podría entender como una intervención sobre las decisiones autónomas de un Estado nacional, ¿no? Pero eso no es nuevo, esto no es nuevo, ¿sí? Recordemos el conflicto de la Cristiada, ¿sí? Donde la mayoría de los obispos, con excepción de 3, todos esperaron la decisión de Roma, ¿sí? Solamente 3 apoyaron a los cristeros, los demás esperaron la decisión de Roma. Cuando Roma dijo, hay que negociar, negociaron. Y se estableció un modus vivendi después del gobierno de Calles, Sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa fue la decisión de Roma. Y curiosamente, la decisión se da cuando nace el Estado de la Ciudad del Vaticano. Ya. Este es un aspecto, de Sí. nuevo, que se entiende y se observa en cualquier país de tradición católica. Lo que Nicolás está diciendo de México, yo lo entiendo perfectamente de la España franquista, por ejemplo. Tiene toda la razón, Nicolás, cuando tú afirmas que por una parte hubo un grupo de 3 obispos que apoyaron a los insurgentes, vamos a llamarlos así, de Guanajuato y de Jalisco, ¿verdad? Pero siempre el Vaticano, en cuanto Estado, se mantuvo distante, nunca apoyó explícitamente. Al contrario, desde 1926, hasta que comenzaron las pláticas en serio en 1929, el papado, la Santa Sede, no apoyó directamente a los insurgentes, ¿no? O sea, esa dualidad sobre el tipo de catolicidad, vamos a decirlo así, es muy típica y se entiende solamente si admitimos la esencia fundamental, recuerda, del Papa, que es al mismo tiempo jefe de la Iglesia y jefe del Estado. Y hay otro testimonio que yo cito aquí, que es el padre Solalinde. El padre Solalinde es muy conocido en México actualmente por el apoyo que le está dando a los emigrantes centroamericanos en concreto, que atraviesan México. Le hicieron una entrevista en la cual, al concluir, dice: el Papa es un hombre bueno, el Papa jesuita, pero por desgracia su investidura como jefe del Estado lo mantiene maniatado. O sea que no puede el Papa renunciar a ser jefe de Estado. Claro. Está maniatado. Él no es culpable de esta situación estructural que es antievangélica, pues Cristo no fundó ningún Estado. Este es otro aspecto que hay que tener siempre presente y que yo creo que muchos católicos, no solamente el padre Solalinde, deben saber que lo que hoy tenemos por el Estado Vaticano, y al Estado Vaticano le encanta acudir al apoyo de Cristo, no, Cristo nunca pensó en un Estado. Institucionalización de la fe, digamos. La institucionalización ha tenido lugar desde el año 300 a lo largo de los diversos siglos. Eso es muy importante siempre tenerlo presente. Ahora, esta decisión que acaba de tomar el Papa de santificar a uno de los próceres del movimiento cristero, precisamente uno de los personajes más cercanos al padre Pro, ¿es también una parte de esa dualidad? Sí, y además se da en un momento coyuntural. ¿Sí? Pudo no haberlo canonizado ahora, en el paquete de 6 santos que canonizó. Pudo no haberlo hecho, pero es un momento coyuntural, nuevamente, es decir, reafirmar el papel de la Iglesia en México. Porque es sorprendente, ¿cómo es posible que se canonice a un niño que tomó las armas en contra del Estado mexicano? ¿Sí? Vamos allá, más allá de las justificaciones, ¿no? ¿Sí? Es posible que sea justificable el hecho mismo si lo ubicamos en el contexto de los años 26-29, ¿no? Porque hay que ubicarlo ahí, es justificable. Pero
Incluso es justificable la causal de santificación que fue su martirio, ¿sí? Pero pudo haberlo hecho en otro tiempo. Exacto. Pero ahí está lo que decía José Antonio, es que es el momento de hacer sentir La fuerza del la Estado fuerza Vaticano. del Estado Vaticano, que, bueno, curiosamente es también la fuerza de la Iglesia, Así es. porque hay, como en tiempo de la corona, hay también esa fusión entre el Estado y la Iglesia. Sí, Claro. este mismo caso, que tú lo preguntas a propósito del niño de Jalisco, de hace ya casi un siglo, yo lo acabo de expresar en relación con el arzobispo Romero de El Salvador. Recuerda que el arzobispo Romero en El Salvador tuvo en los últimos días de su vida, después de la muerte de un jesuita, el padre Rutilo Grande, defensor de los campesinos, eso le afectó tanto a Monseñor Romero que desde aquel momento hasta que lo mataron se constituyó en defensor valiente de las causas de los campesinos y de la población obrera de El Salvador. Entonces uno se pregunta si Monseñor Romero fue asesinado en marzo de 1980, ¿por qué el Papa de aquel momento, Juan Pablo II, no le canonizó? Y esperaron todo el tiempo para hacerlo ahora. Es lo que yo califico como beatificar a toro pasado. Claro. Es decir, beatificar fuera de tiempo. Vamos a hacer nuestro último corte y regresamos a esta parte final de nuestro programa con esta reflexión.